¿Puedo preguntar con el tarot por otras personas? ¿Puedo constelar a otra persona que no sea yo? Intro y empezamos. Uno de los rasgos más característicos del ser humano, y créeme que es así, es la curiosidad. Básicamente somos seres curiosos y a través de la curiosidad pues aprendemos mucho, sacamos información, nos enteramos de qué está pasando alrededor, lo llevamos en la sangre, digamos como que somos cotillas instintivos por naturaleza. Y está bien. Sí que es cierto que hay como un tabú al tema de ser cotilla. Una cosa es también meterse demasiado en la vida de los demás, pero quien más que menos quiere saber en general. Entonces, a partir de aquí es que trabajamos según tarot o constelaciones familiares, donde están los límites, cuando hay un cotilleo, entre comillas, sano, y cuando, digamos, nos estamos pasando de la raya, con lo cual esta pregunta pues es interesante. ¿Cuándo puedo preguntar por alguien o hacer un trabajo para alguien en constelaciones familiares, y dónde están un poco como los límites de cada una de estas digamos técnicas terapéuticas? Con respecto al tarot, sí podemos preguntar por otras personas, podemos preguntar tanto qué le pasa a esa persona conmigo, típica pregunta de amor, qué siente esta persona por mí, cómo le va a ir a esta persona en tal historia. También podemos preguntar y saber un poco alguna situación. Hace mucho tiempo que no veo a esta persona, me gustaría saber así en líneas generales cómo está. En estos casos el límite lo pone el tarot, porque también depende del código que el tarotista tenga con su baraja, con la técnica, digamos, mejor dicho, te va a dar información pues hasta cierto punto, o te va a dar una información que resuene con lo que tú necesites saber y el para qué lo necesitas saber. En este caso podríamos decir incluso que la ética de preguntar está en la persona que pregunta, no tanto en el tarot como tal. Te pongo un ejemplo práctico y muy cotidiano. Vamos a suponer que a mi consulta viene una mujer que está enamorada de un hombre que está casado con otra persona y no ha habido nada entre ellos, pero mi clienta cree que sí que hay afinidad o que se gustan o lo que sea. Mi clienta me puede preguntar cómo le va a este hombre con su mujer. En este caso, los límites, el plantearnos la moralidad de la pregunta entra más en el campo de la persona que pregunta, la clienta, que de la técnica, que del tarot. Es decir, el tarot te va a contestar a esa pregunta. Con respecto a la tarotista, al tarotista, cada uno pone sus límites. Mira, esto no te lo contesto porque es meterme en la vida de otra persona, o esto te lo contesto y te atienes tú un poco a las consecuencias si sale una respuesta que no te guste, por ejemplo. Aunque también podemos confiar en que el tarot va a dar la respuesta que considere que tiene que dar, hasta el punto que para esta persona sea importante tener esa información, porque yo confío mucho en que el tarot, cuando no quiere contestar, se cierra y no da respuesta, no contesta. Cuando trabajamos con el tarot y vemos cómo se disponen ciertos arcanos en qué posiciones, nos damos cuenta los tarotistas que el tarot no contesta. Cada tarotista tiene su método. Otra cosa es que el tarotista fuerce para contestar, para que la persona se quede contenta o para no dejar a la persona sin respuesta. Pero yo en estos casos, sin plantearme si está bien o si está mal, si esto es moral, si esto es inmoral, otra cosa es lo que yo haría o no haría como clienta, eso es aparte. Yo como tarotista me pongo al servicio de la persona que viene a la consulta y confío en que si esta información no tiene que salir, no la tiene que saber esta persona, el propio tarot se va a encargar de cerrarse. Porque aquí ya nos estamos metiendo en un tema de ética. Entonces aquí ya depende más de el tarotista, digamos, de su código ético y de la persona que viene a preguntar. Entonces, con respecto al tarot, podemos preguntar por otras personas, en principio sin límites. Aquí ya, digamos, como te comentaba, los límites los pone pues en este caso el tarotista, la propia baraja y la persona que viene a preguntar. Otra cosa son las constelaciones familiares. No podemos constelar a otra persona, porque cada persona tiene su propio sistema familiar, sus propias memorias, tiene, digamos, su propia historia personal. Entonces,
La constelación es una revelación de mi sistema, de mi campo de creencias, de mi inconsciente personal y del inconsciente colectivo de mi sistema familiar y del sistema en el que yo me mueva si, por ejemplo, estoy preguntando por una situación laboral o por un grupo de amigos. Es algo que es mío y de los sistemas con los que yo comparto, digamos, los inconscientes colectivos de los entornos en los que yo me muevo. Entonces yo no puedo preguntar por otra persona. Otra cosa distinta es si es mi hijo. Y si es mi hijo o mi hija, si son menores, si son niños o hasta adolescentes hasta cierta edad. Pero ya cuando empezamos a hablar de personas independientes, aunque sea a nivel mental, a nivel emocional, adolescentes que ya tienen 16, 17 años, aquí ya no podemos constelarlos. Porque esa persona ya tiene, digamos, su propia dinámica, su propia historia, ya prácticamente está formando, creando sus propios sistemas a partir de la adolescencia, mientras que los niños todavía tienen mucha proyección, dependencia emocional en muchos más aspectos con sus padres. Prácticamente lo que los niños experimentan son reflejos y proyecciones del sistema familiar en el que viven. Muchas enfermedades que tienen los niños son proyecciones de lo que les pasa a papá y a mamá. Muchas reacciones que tienen también. Entonces, a los niños normalmente cuando viene un padre o una madre con un problema con un niño tiene 3 años y le ha pasado esto, le duele tal parte, tiene tal conflicto, lo que se suele hacer es constelar a los padres para ver qué les está pasando a los padres para que el niño reaccione así o le haya pasado este síntoma o lo que sea. No se trata de que sea la culpa de los padres, se trata de que el niño está revelando algo que a los padres les está pasando. Entonces este sería prácticamente el único caso en el que podríamos constelar a otra persona. También hay consteladores que opinan que se pueden constelar a personas adultas que no tengan, digamos, su propia tutela, sino que su tutela dependa de otra persona. Hablaremos, por ejemplo, de personas que tienen pues algún tipo de enfermedad mental que no les hace estar en pleno uso de sus facultades. Entonces, en estos casos habría que verlos de manera como concreta y puntual. La persona tendría que exponer el caso de por qué quiere constelar a esa persona, digamos, que está bajo su tutela, y en función de la situación, de las circunstancias, el constelador tendrá que valorar si es constelable, si no es constelable y si es apropiado para no interferir en la vida personal de esta persona que es adulta, aunque como comentábamos, no tiene su propia tutela, sino que depende de otra persona. Entonces, en general, no podemos constelar a otra persona, pero sí, como te decía, si estamos hablando de estos casos o en el caso de niños, siempre que sean nuestros hijos o niños que estén a nuestro cargo, que tengamos su tutela. Como conclusión, si te fijas, en el tarot sí se puede realizar una consulta por otra persona porque no estamos interfiriendo en su historia, en su movimiento energético, en su devenir sistémico, mientras que en las constelaciones hacemos una intervención en un sistema familiar, en el inconsciente de una persona para realizar un cambio, un orden sanador. El tarot es un sistema de preguntas y respuestas. Otra cosa es la carga emocional, terapéutica, espiritual, pero es un sistema de preguntas y respuestas. Uno pregunta, el tarot responde, mientras que la constelación no. La constelación es un trabajo terapéutico puntual, pero terapéutico. Si tienes alguna pregunta al respecto que yo no haya expuesto en este vídeo, me encantará que me la comentes abajo en los comentarios, o incluso también que me escribas por privado y me cuentes. Espero que te haya gustado, servido, inspirado, que te haya aclarado también ese puntito de hasta qué punto podemos, no podemos, digamos, preguntar o constelar a otras personas. Te invito a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba contenido. Dale like, así YouTube sabe que este contenido gusta, y por aquí te espero pues cuando quieras y sientas. Nos vemos prontito.